Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre los circuitos RL de primer orden. Vamos a empezar el estudio del comportamiento transitorio de este tipo de circuitos con un caso sencillo. Un circuito donde tenemos una resistencia en paralelo con un inductor. El inductor va a tener un estado inicial de energía almacenada en forma de campo magnético. El inductor va a liberar esta energía. Me quedó muy feo ese inductor. El inductor va a liberar esa energía en forma de corriente y esa energía la va a absorber la resistencia. Vamos a decir que este inductor tiene una inductancia L, y la resistencia tiene una resistencia R. Entonces, nuestro objetivo es hallar la corriente que pasa por el inductor en función del tiempo. ¿Por qué la corriente en el inductor? De forma similar a como en el caso del circuito RC, donde la tensión es una medida directa de la carga y el estado del capacitor, en el inductor la corriente es una medida directa y proporcional del estado electromagnético del inductor. Recuerden que en un inductor la corriente es proporcional a el flujo magnético que se encuentra almacenado en el dispositivo. De esta manera, cuando yo conozco la corriente en un inductor, yo conozco su flujo magnético y la energía que éste tiene almacenada. ¿Ok? Entonces, queremos hallar la corriente en el inductor. Cabe aclarar que es importante especificar el estado inicial del inductor. Si el estado inicial es 0 en términos de corriente, pues el inductor no tiene energía almacenada y pues el circuito está inactivo. Sin embargo, en general, digamos que el estado inicial del inductor, viene dado por una corriente en el tiempo inicial 0 que vale I sub 0 mayúscula. Mayúscula porque esta corriente inicial es una constante. Mientras que la corriente que yo quiero hallar es una función del tiempo y en general varía del tiempo y se escribe en minúsculas. Para resolver este circuito utilizaremos las técnicas clásicas del análisis que hemos aprendido en circuitos 1. Vamos a aplicar más específicamente la técnica del análisis de nodos. En este circuito tenemos dos nodos. Voy a tomar el nodo de abajo y lo voy a llamar tierra, o sea que aquí voy a tener por definición 0 voltios. Y el nodo superior va a ser mi nodo 1. En este nodo voy a tener una tensión B, que en general varía en el tiempo, así que va en minúsculas. Y voy a aplicar las leyes de Kirchhoff para hallar la tensión en este nodo. Hallar entre comillas, en realidad lo que me interesa es la corriente. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, que vamos a llamar nodo 1, voy a tener una sumatoria de corrientes. Entonces tenemos que analizar qué dispositivos están conectados a este nodo. Tenemos dos dispositivos conectados. El primero es la resistencia. Ahora, por esa resistencia entrará o saldrá corriente. En general, como no conozco la tensión que cae en la resistencia, no puedo saber tampoco la dirección de la corriente. De tal manera que lo que hacemos en este caso es, lo que siempre hemos hecho, suponer una dirección de la corriente. En general, siempre voy a suponer que por la resistencia sale corriente del nodo. Supongo que la corriente tiene esta dirección, o sea que la polaridad de la resistencia es esta. Tenemos una tensión B que cae en la resistencia. ¿Sí es claro? Por lo tanto, como la corriente sale
de la resistencia, tenemos que esa corriente va con signo menos, menos una fracción que por ley de Ohm sería B sobre R, en este caso B menos 0 sobre R. Eso me va a dar la corriente que sale del nodo a través de esa resistencia. ¿Qué otros dispositivos tenemos conectados? Pues tenemos un inductor. Este inductor inyecta una corriente IL al nodo. Entonces sumamos IL y todo esto es igual a 0. Ahora, para resolver para IL tenemos que analizar cuántas ecuaciones tengo. Pues tengo una sola ecuación. Vamos a simplificarlo un poco. Este término de acá me quedaría menos 1 sobre R por la tensión B más IL igual a 0. Tengo una ecuación, pero ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo dos incógnitas, tengo B y tengo IL. Eso quiere decir que este sistema de ecuaciones está incompleto, me hace falta una ecuación. Esta vendría siendo la ecuación 1. ¿Qué ecuación me falta? Analicemos por un momento estas ecuaciones, ¿qué información del circuito tienen? Por un lado tengo la información de la resistencia, aquí está el parámetro R, pero no tengo la información del inductor, aquí está la corriente IL, pero en ninguna parte aparece el parámetro L, la inductancia no está reflejada en las ecuaciones. Y esa es una información importante que me dice cómo se comporta este circuito en específico. El hecho de que este parámetro L no aparezca quiere decir que las ecuaciones que tengo no tienen toda la información del circuito. La ecuación que me hace falta debe ser una ecuación que incluya esta información que me falta. Esa ecuación es la ecuación del inductor, que ya la conocemos de circuitos 1 de física electricidad. Es la ecuación que relaciona tensiones y corrientes en un inductor. Entonces, ¿qué tenemos en un inductor? La tensión en el inductor va a ser igual a L veces la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta ecuación es mi segunda ecuación. Ecuación número 2. Ahora sí, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos toda la información del circuito incluida en esas ecuaciones. Podemos proceder a resolver. Como lo que me interesa hallar es la corriente del inductor, voy a eliminar la variable B, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1. Tomamos la ecuación 2, la reemplazamos en la ecuación 1. ¿Eso qué me tiene que dar? Bueno, al tomar esta ecuación voy a coger este término y lo voy a reemplazar acá, lo cual me quedaría menos 1 sobre R por L de I de T. ¿Sí es claro? Entonces acá nos queda menos L sobre R por dI de T. Todo eso más IL igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, estamos ante una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de coeficientes constantes homogénea y de variables separables, entre otras cosas. ¿Cuál es el primer paso para resolver esta ecuación diferencial? Ya deberían saberlo.
el primer paso consiste en normalizar la ecuación. ¿Qué es normalizar la ecuación? Es identificar el término derivativo de orden superior, que vendría siendo este, y quitarle la constante. O sea que tengo que dividir entre esta constante para que el término derivativo de orden superior quede solo. ¿Ok? Para hacer eso, ¿qué me queda? Me queda la derivada de IL con respecto al tiempo menos R sobre L por IL es igual a 0. ¿Todo claro hasta ahora? Bueno, ahora les hago la pregunta que siempre les hago. En todo este proceso que he desarrollado hasta ahora he cometido un error. ¿Son capaces de identificar cuál fue el error que cometí? Por favor, pausen el video y piénsenlo un tiempo. Cuando crean que tengan la respuesta, pueden continuar. ¿Listo? ¿Ya tienen la respuesta? Supongo que de la clase del circuito RL ya se podrán imaginar que el error es un signo. En la ecuación del inductor, las tensiones y corrientes B e IL deben tener una polaridad tal que se cumpla la convención pasiva de signos. Pero esto no se cumple en esta ecuación. Miren la polaridad de B. Esta es la polaridad de B. Si yo hago el producto B por IL, la potencia instantánea que obtengo según la convención pasiva de signos es una potencia generada. Y debería darme en realidad una potencia consumida. Entonces, ¿qué tensión debo tomar? Una tensión que esté polarizada inversamente. De esta forma, el producto de B por I me da potencia consumida. ¿Y qué tensión tengo acá? Pues claramente esta tensión es menos B. Por lo tanto, aquí va menos B. Cuando reemplazo acá, esto se vuelve un más y este menos en realidad es un más. Y ahora sí hemos corregido la ecuación. Ahora, para resolver esa ecuación diferencial, vamos a utilizar el método que siempre hemos usado, que es el del polinomio característico. Es el método que me parece el más sencillo en mi opinión. Ustedes pueden usar otros si así lo desean, siempre que obtengan la respuesta correcta. ¿En qué consiste este método? Vamos a tomar cada uno de los términos y los vamos a reemplazar por monomios. El primer término, que es el término derivativo de primer orden, sería m a la 1. Porque es la primera derivada, entonces lo reemplazamos por m a la 1. Luego tenemos más r sobre l por IL. IL es una derivada de orden 0, o sea que el monomio asociado es m a la 0, que pues es igual a 1. Y todo esto debe ser igual a 0. Las raíces de este polinomio me van a indicar los coeficientes de una combinación lineal de exponenciales que va a conformar la respuesta o la solución de esta ecuación diferencial. Simplificando, pues esto es simplemente m más r sobre l igual a 0. Por lo tanto, m es igual a menos r sobre l. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial viene siendo IL, que es igual a una constante desconocida A por E a la menos R sobre L por T. O en la fórmula, en la forma más estándar, esto sería A veces E a la menos T sobre tau. ¿Y quién es tau? Tau es la constante de tiempo del circuito, que es L sobre R. Muy importante este parámetro. La constante de tiempo tau me indica qué tan rápido cambia ese exponencial.
Si se dan cuenta es una exponencial negativa, o sea que decrece en el tiempo, y tau me indica qué tan rápido se extingue esa exponencial. Ahora, hay una constante desconocida que es A. Para hallar A, nos remitimos a la condición inicial, que me indica el estado inicial del circuito eléctrico. Entonces, vamos a aplicar ahora la condición inicial. Que corresponde a esta condición que me dieron acá. En el tiempo 0 la corriente vale I sub 0. Reemplazando en la solución tenemos que IL en el tiempo 0, según la fórmula, debe ser A por E a la 0. Y esto debe ser igual por la condición inicial a I sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Que A vale, pues este E a la 0 vale 1. Entonces A es igual a I sub 0. Por lo tanto, la solución del problema, la corriente en este circuito del inductor, es I sub L igual a I sub 0 por E a la menos T sobre tau. ¿Todo claro hasta ahora? Ahora, ¿qué forma tiene esa función exponencial? Vamos a graficarla. Nos vamos a ir al navegador. Vamos a utilizar Octave Online. Y vamos a suponer que la corriente IL es una función del tiempo. La corriente I sub 0 digamos que vale 1 por E a la menos T sobre tau. Digamos que tau también vale 1 por simplicidad. Y ahora digamos que vamos a graficar 10 segundos de esa función en pasos de 1 milisegundo. Hacemos una gráfica, plot en el eje X el tiempo, en el eje Y la corriente que depende del tiempo, y le damos un grosor para que se vea la línea. Line width de 2. Y aquí tenemos aquí la gráfica de esa corriente en función del tiempo. Si se dan cuenta, empieza en I sub 0, que es 1 en este caso, y decae. Si se dan cuenta, cuando pasa 10 segundos o lo que corresponde a 10 tau, ya la curva o la exponencial es prácticamente 0. Pero de hecho, si nos damos cuenta, la curva ya es prácticamente 0 desde mucho antes. Ya más o menos desde este punto, el valor o la magnitud de esta corriente es tan pequeño respecto al valor inicial que toda esta parte de aquí es despreciable. ¿Y qué valor más o menos corresponde a este punto? Aproximadamente, como se podrán imaginar, esto es 5 tau. Entonces vamos a restringir la gráfica a 5 tau nada más, o sea 5 segundos en este caso. Ya cuando pasa un tiempo de 5 tau, la magnitud de la corriente instantánea es tan pequeña con respecto a la corriente inicial que de ahí en adelante podemos despreciar ese comportamiento y podemos asumir que ya la corriente se ha extinguido y es 0. ¿Sí es claro? Para propósitos prácticos, entonces, vamos a decir que estos transitorios exponenciales solo duran un tiempo correspondiente a 5 veces tau. ¿Ok? Una última cosa a recalcar es, volviendo otra vez acá al ejercicio, este comportamiento de la corriente es supremamente importante. La ecuación que describe el comportamiento en el inductor, si se dan cuenta, tiene una derivada de la corriente. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene implicaciones fuertes para el comportamiento de la corriente en un inductor. Supongamos, por hacer el ejercicio mental, que la corriente del inductor no fuera continua, tuviera una discontinuidad. Algo como esto. Este cambio aquí
brusco corresponde a una derivada infinita, o más específicamente menos infinita. La derivada tendría esta dirección. Entonces esta derivada aquí me daría menos infinito. ¿Y qué pasaría con la tensión del inductor? Valdría menos infinito. Pero nosotros sabemos que físicamente es imposible que una tensión tenga un valor infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de la corriente del inductor siempre es finita. Y si la derivada de la corriente del inductor siempre es finita, la integral de esa derivada, que es la corriente, va a ser siempre continua. ¿Esto qué quiere decir? En un inductor la corriente nunca experimenta cambios bruscos, siempre es continua. ¿Ok? Supremamente importante este dato. Y vamos a anotarlo. En un inductor, ahí se me fue en minúscula esa T. La corriente siempre es continua. Y listo, muchachos. Con eso concluimos esta sesión. En el próximo video estaré realizando un ejercicio sobre este tema de circuito RL sin fuente. Nos vemos.